Vamos a entrar de lleno en esta lección, pero antes vamos a orar. Amén. Ustedes saben que siempre la presencia es muy importante. Vamos a pedirle al hermano Guillermo Ventura que nos lleve en oración. Desde ahí atrás, varón. Amén. Y así sentaditos. Vamos a orar. Santísimo Padre que está en los cielos, en este momento estamos con un único propósito, Dios, de aprender cada día, de enriquecernos más de tu palabra, Jesús. Te pido que seas tú quien abras nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón para entender y comprender mejor. Bendice al Maestro, oh Dios, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de tus compañeros y glorifícate, oh Dios, según la necesidad que en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, entonces estaba viendo que tenemos dos más, la última visión de Daniel. Tenemos que dejar, sí, la última visión de Daniel, ahí terminamos. Entonces vamos a tratar de ir rápido con la de hoy y vamos a tratar de hacer dos capítulos. Vamos a empezar hablando definitivamente de lo que es Daniel en el foso de los leones. Una de las cosas impresionantes, hermanos, que pasó en Daniel, no voy a solo parafrasear el libro a modo de no estar leyendo para no, que si no me entretengo mucho. Entonces, fíjense, contando la historia, partiendo de que la mano estaba en la pared, hubo la interpretación. Lo que la interpretación dijo respecto a lo que la mano decía se cumplió al pie de la letra. Entonces, cuando vino Darío a ser el rey de Babilonia, fíjese, se recuerdan de la promesa que había hecho Belsasar al que diera la interpretación del sueño, porque ya no vamos a ir para atrás porque ya se lo leímos. Dijo de que lo iba a poner como ¿qué? Como tercero del reino. Bien, entonces cuando Darío vino a tomar posesión del poder, ¿quién estaba como tercero del reino? Con máxima autoridad. Daniel. Daniel tenía este poder. Sí, dale. Entonces lo que pasaba, hermanos, en esta situación, en este momento, es de que la gente que estaba acompañando a Darío, fíjense, hermanos, que de una u otra manera les dio celos de Daniel, de su posición, ¿verdad? De lo que él había logrado, porque, hermanos, Daniel había sido prosperado, Daniel había sido bendecido. Ningún varón de Babilonia tenía tanta bendición como la tenía Daniel. Entonces Daniel, a pesar de ser un hombre hebreo, en un lugar babilónico, donde había solo, podríamos decir, gente que no era hebrea, sino que podríamos decir era gente mundana. El hombre de Dios, el escogido de Dios que tenía en ese lugar, estaba siendo bendecido y de gran manera. Entonces, los que llevó Darío, la gente que él colocó, porque usted sabe que cuando viene un gobierno nuevo, ponen a su gabinete, podríamos decir, todos los que le rodean es gente nueva. La gente que puso entonces Darío, hermanos, tuvieron celos de Daniel. Y dijeron, pero este hombre, ¿por qué está como máximo gobernante? Entonces trataron de entrampar muchas veces a Daniel a modo de que él cayera. Pero no encontraron falta en Daniel. No tuvieron cómo botarlo del puesto. Entonces vinieron ellos y se inventaron una nueva ley. Se unieron, todos estos magistrados, se unieron en contra de Daniel para votarlo. Dijeron, si Daniel adora a su Dios 3 veces al día, él se arrodilla ante su Dios, abre las ventanas de su aposento y clama a su Dios con la ventana de él viendo hacia Jerusalén. Entonces lo que vamos a hacer es un edicto que diga lo contrario de lo que él hace. Y se inventaron esta ley de adorar al rey Darío. Y el que no adorase al rey Darío, pues era digno de muerte y echado a los leones. Entonces cuando se hizo la ley, vinieron y se la llevaron a Darío para que Darío la firmara, y Darío, sin darse cuenta que era una trampa para Daniel, la firmó. Porque Darío, a pesar de todo lo que se decía de Daniel, aunque a pesar de todos los chismes que le llevaban de Daniel, Darío amaba a Daniel.
y él veía de que en Daniel había un hombre de bien, un hombre que en todo lo que tocaba había bendición. Entonces, él veía que era un buen elemento para él tenerlo en el gobierno y él lo dejó en ese puesto. Y a pesar de todas las manos, cuando alguien quiere algo en contra de uno, fíjense que se van a quejar de uno, dicen cosas malas de uno. A mí muchas veces me han querido quitar de mí. Yo tengo un puesto en la compañía, gracias al Señor, que no lo tiene ni el hijo del jefe. Pero muchas veces a mí me han querido botar de mi puesto, porque vienen y hablan en contra mía. Pero el Señor siempre nos protege. Entonces el Señor siempre nos libra a nosotros. Entonces siempre la gente que está en otra posición quiere perjudicarlo a uno. Pero fíjense que los hijos de jefe no tienen, en el caso mío, no hacen lo que yo hago ni ganan lo que yo gano. O sea, el Señor me ha bendecido a mí de tal forma que me ha llevado a ese lugar. Pero entonces la gente que está abajo de uno siempre está queriendo inventarse cosas para uno ser destruido. Y ese era el caso de Daniel. Ellos querían, hermanos, y muchas veces fueron donde Darío, para que lo sacara del puesto. Pero Darío amaba a Daniel. Bien, la situación está que se firmó la ley. Ya firmada la ley, 30 días después había que ser ejecutada la ley. Y en efecto, hermanos, al empezar la ley, el primer día que empezó la ley, ya ellos señalaron a Daniel y le dijeron: mira, hay un hombre que no se arrodilla ante tu imagen, no te da pleitesía, no te da honra. Entonces es digno de muerte. Y así fácil. Llevaron a Daniel al foso de los leones, hermanos. Y miren que esos leones eran hambrientos. Porque lo que pasaba con esos leones, hermanos, es de que los agarraban en la selva, de esos leones salvajes. Y entonces a los leones los traían para que estos sirvieran como, podríamos decir, como boca criminal, porque ellos eran los que mataban a todos los que desobedecían. Al que desobedecía lo tiraban al foso de los leones, ya sea cualquier delito que cometiera, lo tiraba al foso de los leones. También otra cosa para que eran usados los leones era para cuando estaban en el Coliseo, se comían a la gente enfrente de todos, hermanos. Se comían a los que desobedecían la ley, o cualquier cosa que pasaba, utilizaban a los leones. Así que los leones, hermanos, siempre estaban hambrientos porque nunca les daban de comer. Y lo que les daban era a alguien que en algún momento dado se equivocaba y no cumplía la ley, lo tiraban al foso de los leones. Bien, entonces era seguro, hermano, que el que caía ahí en ese foso, habiendo 8 o 10 leones, es seguro que no lo dejaban ni caer. ¿Y los huesos? Sí, no lo dejaban ni caer porque esos sí estaban hambrientos. Allí había crunch. Ahí había crunch, por supuesto. Entonces, hermanos, fíjense, dice la palabra del Señor que Darío no pudo dormir de la preocupación, porque Darío tuvo que estar presente cuando metieron a Daniel en el foso de los leones, porque él tuvo que poner su sello en la piedra que fue puesta sobre el foso, porque la piedra era como el cover, para que no saliera, no salpicara nada tampoco. Entonces el sello del rey tenía que ser puesto para que nadie fuese a salvarlo, nadie fuese a rescatarlo. Bien, entonces nosotros podemos ver la historia realmente es veraz. Eso no es un cuento, no es una historia que se inventó así por así, o que alguien dijo: voy a poner esta historia bien bonita, la voy a adornar para que sea bonita la historia. No, esa es una cosa que pasó en realidad. Y entonces, hermanos, dice que el rey no podía dormir a medianoche, fue, ¿verdad?, preguntando por Daniel. Daniel, ¿acaso te han salvado tus dioses? ¿Acaso tu Dios te ha rescatado de la boca de los leones? Y entonces dice que inmediatamente Daniel respondió: sí, Dios me ha rescatado y ha sellado la boca de los leones. Hermanos, bueno, esa la historia fue sacado enseguida, y a los que lo metieron los echaron. Y dice que ni cayeron, cayendo y se los comieron. Entonces, hermanos, en esta parte
Fíjense que no estoy viendo ni el libro para que no entretenerme. En esta parte hay una parte profética respecto al pueblo de Israel. Fíjense que Daniel simboliza al pueblo de Israel. Daniel significa, hermanos, el poder con el cual Dios va a rescatar a su pueblo el día en que estos sean sometidos al león. Porque, hermanos, el león es símbolo de una de las grandes potencias mundiales, así como lo es el oso, así como lo es el águila, así como lo es los medopersas, Babilonia, Grecia. Entonces, podríamos decir, hermanos, de que escatológicamente, en el futuro, el pueblo de Israel va a ser rescatado, y los va a rescatar de una manera tan gloriosa que se cree, hermanos, de que el pueblo de Israel va a creer que es su acabose, y es cuando entonces va a venir el Rey de Reyes y Señores de Señores y va a rescatar a su pueblo como lo hizo con Daniel. Entonces, me gustaría, a modo de recopilación, que leyéramos este simbolismo en Salmos capítulo 22, verso 21. Dice: Cristo, el sustituto que murió para satisfacer las demandas de una ley quebrantada por el hombre, fue puesto en un sepulcro, así como fue Daniel. Daniel fue puesto ¿en dónde? En un foso, pero es como un sepulcro, porque ese era el sepulcro para todo el que era lanzado, ¿verdad? Y fíjese que la piedra que pusieron para Daniel y el sello del rey es lo mismo que pasó con Jesucristo. Porque recuérdense que cuando Jesucristo fue puesto en una tumba, fue también puesto el sello del rey. ¿Ya se dan cuenta? Pero también esa profecía es para, como le digo, escatológicamente en el futuro. Se cumplió en Jesús, pero se cumple también ahora que viene este gran evento. Entonces me gustaría, ¿quién quiere leer Salmo 22, 21? Así rápidamente. 22, 21. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. El búfalo es otro de los animales que vienen. Mateo 27, 66. ¿Qué aparece? Mateo Deseo de muerte, ¿no? 27, 6. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Sellándola. ¿Verdad que la sellaron también? Sellando la piedra. Pero ellos la sellaron diferente. Ahora, vamos a 1 Pedro 5, 8. Vamos a ver si yo lo encuentro primero que ustedes. 1 Pedro 5, 8. 5:8. ¿Quién encontró? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muy bien. Ahora Hechos 2:24. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese detenido por él. Exactamente. Hablando de la muerte, ¿verdad? Tanto de Jesús como también de Daniel. Bien, entonces la aplicación dispensacional en este versículo 14 es que Dios está orando hasta ponerse el sol de los tiempos de los gentiles para librar al hombre de la condenación y a la nación de Israel. Hablando, como le dije, en el futuro. La sombra típica dice de la preservación de la nación de Israel, mientras están desparramados entre todas las naciones, porque los judíos ahora mismo están desparramados por todos lados del mundo, desparramados entre las naciones durante el tiempo de los gentiles. Entonces dice
en el cuadro profético maravilloso de la resurrección de Israel, que tendrá lugar en el cumplimiento de la plenitud de los tiempos de los gentiles, según Romanos 11:25, leámoslo, solo para que tener una base bíblica. Romanos 11:25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que la ceguedad en parte aconteció en Israel, para que entre tanto entrase la plenitud ¿de qué? De los gentiles. Vamos a Ezequiel 37:11. Ezequiel. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Hasta el 14. Y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo soy Jehová, que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Qué lindo. Eso no ha pasado. Eso va a pasar. Es lo que estoy diciendo escatológicamente. Entonces, es importante que cuando estemos leyendo y aprendiendo respecto a Daniel, hermanos, podamos ver estas tres partes. Lo que pasó en Daniel, lo que pasó en Jesucristo proféticamente, y lo que va a pasar escatológicamente en el futuro, lo que no ha pasado todavía, lo que acabamos de leer. Leamos ahora Salmos, capítulo 12, verso 5, porque yo quiero enseñarle a ustedes las tres partes. Por eso digo que estas partes no las podemos obviar. Lástima que esta clase dura tan poco, hermanos, porque lo que pasa es que hay tanto que uno debe de aprender y uno debe saber. Que los versículos bíblicos uno no los entiende a veces porque no los examinamos, no los estudiamos detenidamente. Pero aquí podemos ver estos tres movimientos. Lo que pasó en aquel tiempo, lo que pasó en Jesús y lo que va a pasar en el futuro. Podemos ver claramente en la palabra estos tres movimientos que son totalmente diferentes. Entonces Salmos 12:5 dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor. Yo pondré en salvo al que el impío en... Esta versión es muy extraña. Al que por ello suspira. Exactamente. Esta versión dice cosas tan extrañas. Dice, sí, yo pondré en salvo al que impío enlaza. O sea, está muy complicada. La Reina Valera 1960. Sí, no, esta yo la voy a botar. Voy a poner otra. El teléfono. Salmo 102. Salmo 102, hermano. Salmo 102. No, 22. Salmo 102 y 13:22. Es importante que lo leamos. Salmo 102. 13:22. Te levantarás y tendrás misericordia de Sion, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Ahora, permítame un momentito. Sion. ¿Qué es Sion? Sion. ¿Quién sabe qué es Sion? Es el monte del Señor. Monte de Sion. Monte de Sion. La ciudad de Dios. ¿Y dónde está ese monte? En la ciudad de Dios. Está en el mero centro de Israel. O sea, cuando habla de Sion, ¿está hablando de dónde entonces? Jerusalén. De Israel. Sigue leyendo, Valo, sigue leyendo, por favor. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Sí. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová. ¿Quién va a temer el nombre de Jehová? ¿Quién? Los gentiles, porque los gentiles son los que van a terminar su poderío cuando Jesucristo aparezca. ¿Qué más? Y todos los reyes de la tierra, tu gloria. Muy bien. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Muy bien. ¿Sigo? Sí, sigue hasta el 22. Habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jah, porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos,
para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Esta verdad que está hablando del futuro. Muy bien. Entonces, vamos a dejar ahí. Entonces ya les expliqué la restauración final de Israel en los días finales de los gentiles. Israel será librado de aceptar la proclamación del evangelio del reino, la cual se acompañará con señales y maravillas, según Mateo 10, 5, 8. También la prosperidad de Daniel, verso 24. La prosperidad, hermanos, está reflejada por las alas. Siempre que ustedes vean alas, quiere decir prosperidad. Las alas significan prosperidad. Tipifica, dice, la propiedad de Israel durante el milenio, junto con la horrible suerte de los enemigos de Daniel. Representa a los enemigos y los perseguidores de Israel que van a ser en aquel tiempo fulminados y sometidos. Bien, entonces vamos al próximo capítulo, capítulo 7. Les prometí que íbamos a avanzar. Nos quedan 30 minutos todavía para terminar este. Miren, terminamos en 30 minutos, podríamos decir, así corriendo. 40 faltan. 40. Hermano Sí. Enrique, por favor, varón. Llevo 20 minutos. ¿Sí? Sí. O sea que tengo 40. No le hagan caso. Es que la cámara de él graba más. Vamos, entonces tenemos primero la visión y las características. Vamos a ir avanzando. Tenemos, hermanos, Ok, avancemos. fíjese, vamos a ir a las figuras, a los animales, a las bestias. Tenemos el león con alas de águila, el oso con 3 costillas en su boca, el leopardo con 4 alas y 4 cabezas, la bestia espantosa con dientes de hierro, 10 cuernos y un cuerno pequeño. Ahora vamos a descifrar esta visión. Sí, por favor. Entonces, vamos a ir. Primero, tenemos, dice, hermanos, la primera se ve en las versiones 2 y 6. No lo vamos a leer, sino que vamos a nada más a hablar de ella. La escena es de una gran tempestad. Y en ella veía al gran mar, agitado por 4 vientos del cielo. En medio de la tempestad, bestias feroces subían de él. El mar, ¿qué simboliza qué, hermanos? Las naciones de los gentiles. Subrayen eso porque eso viene en el examen. El mar simboliza las naciones de los gentiles. ¿Dónde está eso? Vamos a leer Isaías 17:12. Yo lo voy a buscar, ustedes no lo busquen. Solo subrayen. Si no, nos vamos a atrasar. Isaías 17:12. Dice: hay multitud de muchos pueblos que soñarán con sonido del mar y murmullo de naciones. Harán alboroto como murmullo de muchas aguas. Entonces, ¿qué significa la tempestad? Guerra mundial. Guerra mundial. Muy bien. Cuando usted lea en la palabra del Señor respecto al mar, son guerras. ¿Ok? No, tempestad. O tempestad, sí, la tempestad, pero no. La tempestad significa una gran guerra mundial. Cada una de las bestias que salen del mar es un reino con poder mundial. Las bestias de este capítulo significan o representan ¿qué? Los metales de la estatua que vimos en la primera parte de Nabucodonosor, en el capítulo 2. Esto son las naciones de Babilonia, los medopersas y también Grecia y Roma. O sea, lo mismo. Es como un paralelismo. Dice, cada guerra mundial trae por consecuencia otro reino bestial. Este es un cuadro que Dios nos da en el gobierno del hombre que se puede identificar como bestial, rapaz, cruel, sanguinario, listos a despedazarse, ¿qué? Unos a los otros sin misericordia. Esta es una guerra campal. Sí. Vamos a Salmos 49:12 solo para tener una referencia. Salmos 49, verso 12. Dice: mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a ¿qué? A las bestias que son ¿qué? Que perecen. Que son cortadas, son eliminadas. Entonces, las naciones modernas y sus símbolos. Dice, debemos notar cómo las naciones del mundo adoptaron la forma, fíjese, inconscientemente característica que ya Dios les había dado. ¿Cómo es de que, hermanos, estas naciones mundanas, sin darse cuenta de la Biblia, hermanos, estas escogieron a estas bestias como representación? Por ejemplo, dice el libro de que en realidad esto pasa, hermanos, nunca ninguna nación ha escogido a la paloma, que significa paz. Nadie la tiene de su símbolo.
Nadie la escogió como dice, ay, yo voy a usar la paloma para mi bandera. En otro país. Ninguno. Todos usan bestias horrorosas o demasiado fuertes bestialmente, dando indicio de poderío, dando a entender que no hay otra que sea más poderosa que esa. La característica de cada Característica de cada país. Por ejemplo, pero fíjense que en Guatemala sí hay una ave muy bonita, que el quetzal, que ese no es un ave, ese podríamos decir que es el símbolo en Guatemala, pero al menos es una ave. Nosotros tenemos un torogó en la No sé qué atrás. el turquoise. Es que nosotros no somos guerreros. No, el turquoise. El toro gos. El ave nacional. Oigamos, la primera bestia. ¿Y el chismullo? La primera bestia en la visión de Daniel, ¿qué es? Ah, cierto. Apunte que eso, subraye lo que eso viene en el examen. ¿Cómo va, Diego? La primera bestia ¿Cómo dijo que dijo? en la visión de Daniel ¿A dónde está eso? es un león, donde dice la primera bestia. Un águila. Oh, Un león con alas de águila, ¿verdad? Un león que tiene alas de águila. Esta representa, oigan, al rey de las bestias y de las aves. Babilonia la poderosa, reina de las naciones. Las alas simbolizan ¿qué? el progreso. El progreso. Y cuando dice le arrancaron las alas, habla de su caída y su destrucción al final de su historia. Vamos a la segunda bestia. La segunda bestia es el oso, con 3 costillas en su boca y con un lado más alto que el otro, que se le mandó a levantarse y devorar mucha carne. Representa al imperio medo-persa. Dese cuenta, hermanos, de que estas bestias significan lo mismo que la estatua, lo que estábamos diciendo. Sí. Imperio medo-persa, sucesor de Babilonia en el gobierno mundial. El oso es un animal poderoso, lento, que aplasta a su presa, que se caracteriza por los medo-persas, sus victorias. Bueno, representa todo lo que hizo esta nación medo-persa. Tenemos, por ejemplo, a Jerjes. ¿Quién es Jerjes? Jerjes, este fue el rey de Babilonia, con un gran poderío. Se cree que Jerjes mandaba un ejército de 2,5 millones cada vez que él iba a combatir. Imagínense quién iba a frenar un ejército de 2,5 millones de soldados entrenados. No había ejército que lo detuviera. Los aplastaba. Solo Estados Unidos. Y otros generales persas mandaban ejércitos de gran fuerza numérica. Dice, el lado más alto en la visión del oso simboliza la preponderancia del elemento persa sobre el medo, y las 3 costillas representan la alianza triple entre Libia, Babilonia y Egipto, la cual fue destruida por el oso y su fuerza, hablando de Jerjes. Entonces aquí nos da, por ejemplo, la nación de China, su emblema es el dragón. Rusia, el oso. Entonces, aquí vemos que en verdad estas naciones han utilizado ya emblemas que ya la Biblia les había escogido. ¿Ya se dan cuenta? Gran Bretaña, fíjense que es uno de los máximos poderes, porque Gran Bretaña es, hermanos, una potencia. Fue. Todavía. Ay, señor. Todavía Gran Bretaña es una gran potencia. Todavía no. Entonces, fíjense, Gran Bretaña, ¿cuál es su símbolo? León. El león. Italia, el lobo. Grecia, el leopardo. Alemania y Australia, el águila con 2 cabezas. Águila. México, la serpiente y el águila. Esta tiene 2. La tercera bestia, ¿cuál es? El leopardo. Que representaba a Grecia, y sus 4 alas significa su progreso ligero. Es un hecho histórico. Tenemos también Alejandro el Magno, interpretando, podríamos decir, al leopardo, porque Alejandro el Magno era rápido para hacer sus conquistas, y él aparecía sorpresivamente. Dice, ligeros y bien disciplinados. Estos vinieron al mundo civilizado en sus días como un leopardo. Los ejércitos griegos asaltaban a la gente de repente e inesperadamente sobre su presa, venciéndolos pronto. Las 4 cabezas de leopardo representan, oigan, 4 divisiones del imperio de Alejandro: Egipto, Siria, Macedonia y Asia. Esto está hablando en ese tiempo, no en nuestro tiempo. Las cuales llegaron a existir después de la muerte de Alejandro. La 4ª bestia, ¿cuál era?
Dice, Daniel ve la cuarta bestia espantosa y terrible, tenía 10 cuernos, que eran 10 reyes. Estos reyes son gobernantes de 10 reinos en los cuales se dividirá al final el imperio, ¿qué? Romano. No es que el libro esté diciendo que de Roma va a venir la bestia, hermanos, no. Sino que está sugiriendo de que probablemente salga de estos 10 reinos que van a ser origen de Roma. Puede ser impulsados por Roma también. Por ejemplo, hay un caso que está pasando ahora mismo en el mundo que pareciera que es Roma que lo está empujando, pareciera. Fíjese, la guerra en Colombia entre la guerrilla y el gobierno no se ha podido dar, siempre pasa algo. Ahora vino el Papa y fácil, ya dieron fecha de la paz. Y dijo el presidente de Colombia que si el Papa se esforzara un poco más, él puede ser el gran mediador, a modo de que la paz sí en realidad se dé. O sea, ¿quién es el objeto impulsador en la paz? El Papa, simbolizado, ¿verdad? Representando aquí a Roma. Entonces, lo que quiero decir es de que la palabra se está cumpliendo. Lo que nosotros tenemos que estar es despiertos a lo que está pasando y darnos cuenta que esto para nosotros no tiene que ser nuevo, la palabra ya lo está diciendo. Entonces, estas cosas no nos deben de extrañar. Yo les conté a ustedes en la clase pasada cómo el ecumenismo está siendo liderado ahora por el Papa y cómo él hizo la oración en la zona cero, les dije, ¿no? Con todos los elementos. Estaba ¿quién? Para empezar, los musulmanes estaban ahí. Ahí estaba el califato, o sea, el representante principal de los judíos, estaba ahí. Había representantes de los mormones, había representantes de los testigos de Jehová, habían 7 religiones congregadas ahí. ¿Y los evangélicos también? No estaban los protestantes, gracias al Señor que no estaban ahí. No estaban. Porque que hubiéramos visto como un anatema. Porque hermanos, el siervo del Señor, el hombre de Dios auténtico, recibe revelación de parte de Dios. Nosotros no nos podemos parar en el mismo púlpito donde se para el diablo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Sí. Y esa oración que hizo el Papa, fíjese, la hizo invitando a todas las naciones a unirse para adorar a un mismo Dios, según él. Pero el Dios a quien él está profesando, fíjese, no es el Dios de los cielos. Recuérdese de que también creo que yo se los dije en la clase pasada. Lo primero que hizo el Papa cuando fue a Ecuador fue irse a prostrar ante una imagen. Rebelión en contra de Dios totalmente. Idolatría. Cuando fue a Cuba hizo lo mismo. Cuando vino aquí a Nueva York, lo primero que hizo al entrar a la iglesia, esta nueva que remodelaron, Santa Teresa, adorar a la imagen. Se postró ante la imagen. En todos los lugares donde él iba se postraba ante la imagen, en total rebelión a lo que dice la palabra. Quiere decir de que al Dios del cual él está hablando no es nuestro Dios. Y dijo que Jesucristo humanamente había fracasado en la cruz. En otras palabras, vemos que de sus palabras, él dice cosas heréticas totalmente. Como por ejemplo, hermano, dice la Biblia que, fíjese, dice la palabra del Señor que en los últimos días, este hombre de perdición se va a dar a conocer. Y entonces, el Papa acaba de promulgar. Es como un falso profeta. Sí, que ahora ya van a poder perdonar a las mujeres que hayan abortado. Dando a entender que el que perdona en sí es el Papa y no Dios. No es por medio de la sangre de Jesucristo, es por medio de hombre. Otra cosa herética totalmente en contradicción a la palabra del Señor. Hermanos, porque nadie viene al Padre si no es por mí. No lo dice así la palabra. Aleluya. ¿Y cómo un hombre va a decir de que ahora ya vamos a dar autorización para que todos los curas puedan perdonar a las que aborten? Dígame si él con su propia boca no está revelando su naturaleza,
su naturaleza pecaminosa. Sutilmente, pero... Sutilmente. No, y es una naturaleza en abierta rebelión a la palabra del Señor. Y las naciones le aplauden. Y entonces dice la palabra, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea, hay que tener revelación de parte de Dios. Yo me enojé tanto, hermanos, cuando una hermana me dijo a mí, hace poco, se subió al carro, yo quería que le diera un rayo, yo le di un rayo. Y lo primero que me dijo al subirse al carro, ay hermano, ese papa sí me gusta, qué bonito habla. Y yo me llené de una ira, hermano. Bruta le dice. No sé, me puse hasta rojo de cara, de coraje. La ignorancia, hermano. Ahí donde dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Ignorancia. Hermano, esa hermana cuando yo le dije todo lo que le dije, se bajó más corriendo que andando. Casi se tira del carro. Ya le va a ir. Hermano, porque recibió de parte del Señor. Yo le hablé, pero yo sentía que no era yo que estaba hablando, era el Espíritu y ese coraje que yo tenía encima. Hermano, era un celo ministerial. Ella le gustó bien lo que él hablaba. Hasta espuma me salía la boca cuando estaba hablando de la hermana. Hasta le secó la boca. Tráigame agua, decía el hermano. Hermano, que no podemos concebir que el pueblo esté tan ciego. Entonces yo me doy cuenta que sí, en verdad, hay necesidad de predicar este evangelio de lo que está pasando, porque la gente está dormida. Mucha gente dormida, no sabe lo que está pasando, no sabe en el mapa bíblico, no sabe en qué momento estamos. Están perdidos en una letanía, que no saben el reloj bíblico en qué nivel estamos. Hay que estar prestos, que dice la Biblia, aún los escogidos van a ser engañados. Entonces nosotros tenemos que estar prestos, hermanos, y tenemos que estar celosos de las cuales del Señor, para que nadie nos engañe. Bien, entonces, la cuarta vez tenía 10 cuernos que eran 10 reyes. Estos reyes son gobernantes de 10 reinos en los cuales se dividirá al final el imperio romano. El cuarto, el pequeño, el hombre de perdición. El imperio romano. Apocalipsis 17, 12, 13. El anciano de días que representa al Dios omnipotente. No estamos sugiriendo que el anticristo es el papa de Roma, ni el papado, porque ambos existían ya antes de la destrucción del imperio romano. Entonces, dice que la iglesia del Nuevo Testamento, sino que son los santos de la tribulación, en los fines de los tiempos de los gentiles, lo que viene a continuación. Es importante notarles que la cuarta bestia, Roma, ejerce un gran dominio en los días del primera y segunda venida de Cristo, hablando del futuro, en el tiempo que estamos viviendo hoy. En ambas ocasiones Israel pasa por un periodo de prueba y sufrimiento en manos de Roma. Entonces ahora vamos a lo que es el anticristo, pero esto sí quiero que lo estudiemos en los 15 minutos que nos tocan, nos faltan. Quiero que llevemos la cronología. 22 minutos. 22 minutos. Sí. Nos quedan 22 minutos. Bueno, Enrique, usted no tiene Ve- 22 minutos. Ah, ya, es que ya tenemos otro reloj que dice que solo nos quedan 15 minutos. 22 minutos. ¿Y a qué lo regimos? Desde que empezó, ¿Sí? esto va marcando. Marcando. Y si usted no se... Esto no para. Ah, ok. Lleva Tenemos 38 minutos. Es más, se queda aquí. Nos queda entonces, hermanos, vamos cronológicamente. Quiero que vayamos, dice al anticristo. Dice, en los últimos días de los gentiles, o sea, ya ahora, en el tiempo en que estamos, el anticristo tomará la dirección política de los 10 reyes, que equivalen, hermanos, a los 10 dedos de los pies de la estatua. Quiere decir en los tiempos finales, cuando se erija la otra estatua, que contribuirán en el imperio romano restaurado. Vamos a Apocalipsis 17, 12, 13, para ir cronológicamente. Apocalipsis. Capítulo 17, versos 12 y 13. Amén. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia.
Muy bien, sigue leyendo hasta el 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ah, muy bien. Fíjense, esto va a ser esto no ha pasado. Tengo que ser claro con ustedes. Esto no ha pasado, esto viene en el futuro. Entonces, el reino de los 10 dedos es la primera bestia, según Apocalipsis. Hay que notar su naturaleza, que es una fusión del leopardo y el oso. Y el león, una combinación de características de Grecia, Medo-Persa y Babilonia. La influencia de este imperio romano restaurado será mundial en su alcance, según Daniel 7:23. Vamos a Daniel ahora, solo para que lo entendamos, porque esto está muy confuso, pero si vemos la cita bíblica lo vamos a entender. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Desmenuzará, puede ser también despedazará. Oigan una cosa, en esta parte Daniel y Juan tuvieron la misma visión. Fíjese cómo Dios a los dos les reveló lo mismo. Aquí está hablando Daniel escatológicamente también de lo que va a pasar en el futuro, como lo hizo Juan. Y será gobernado por una figura de gran control político, comercial y religioso. Fíjese, este va a tener los tres poderes. Identificado como el anticristo. Él será amistoso con los judíos sionistas. ¿Por qué dice sionistas, hermanos? Los que están en Israel. Muy bien. Sionistas quiere decir de Sión. Los judíos sionistas en Palestina. Hará un pacto con ellos, ¿por cuánto? Por una semana. Pero romperá ese pacto después de ¿cuánto? De 3 años y medio. Vamos a Daniel, porque esto tiene cita bíblica. Daniel capítulo 9, verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con las muchedumbres de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Están entendiendo, hermanos? Esa es la pura profecía, no ha pasado. Eso va a pasar sobre el pueblo de Israel. ¿Ok? Que las naciones más poderosas van a seducir y van a querer eliminar totalmente al pueblo de Israel. Y entonces aquí es cuando va a venir el Señor majestuosamente a rescatarlos. Dice que los judíos lo recibirán como Mesías. Por supuesto. Oigan, al principio de la semana, los judíos lo recibirán como Mesías. 70 semanas de Daniel, los últimos 7 años del gentilismo, dando cumplimiento así a la profecía de Jesús en Juan 5:43. Leamos Juan 5 solo para que entendamos lo que estamos hablando. Juan capítulo 5, verso 43. Y yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a aquel recibiréis. Oiga, ¿ya entendieron esa parte? Léelo en la versión tuya, César. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Está hablando del anticristo. Ya se dan cuenta. Van a recibir, según ellos, que él va a ser el Mesías. Y no, porque recuerden que hay un pacto entre el hombre de perdición y el pueblo de Israel. Entonces a un principio van a pensar que es el Mesías. Pero luego se darán cuenta. Vamos, sigamos, dando cumplimiento a la profecía de Jesús en Juan 5:43. Después de 3 años y medio de paz con ellos, porque va a haber una paz falsa. La Biblia lo dice, ¿sí o no? Y van a decir paz y seguridad. Entonces cuando digan paz y seguridad va a venir sobre ellos destrucción repentina. El anticristo se levantará y se volverá en su contra de una manera ¿qué? Horrible, porque ellos rehusarán darle culto como su Dios. Vamos a 2 Tesalonicenses 2:4. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios, o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Oiga,
Qué tremendo. Luego, de inmediato seguirá el cumplimiento de Mateo 25:15. Vamos a Mateo. 25, 15, 24, 25:15. 25. Léelo. Aún le dio 5,000 monedas. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a Sí. otro 2,000 y a otro solo 1,000. A cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. Sí. ¿Sigo? Seguí hasta el 24. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Hasta ahí. Vamos ahora a Jeremías 37. Después lo vamos a relacionar. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Daniel 7:25. Voy yo. Y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrará y pensará en mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempo, y el medio de un tiempo. Está hablando. Dese cuenta que la primera cita que leyó el hermano era referente a los dones y cuánto le había dado a uno. Vamos ahora a Apocalipsis 13:11. Después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, Ajá. cuya herida mortal había sido sanada. Ajá. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra, a la vista de todos. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Ajá. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia, que después de ser herida a espada revivió. Se le permitió infundir vida a las imágenes de la primera bestia, para que hablara y mandara a matar a quienes no adoraran la imagen. Además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, pues es número de ser humano, 666. Ahí está. En este tiempo que el anticristo tratará de cambiar los tiempos y las leyes que le fueron encomendadas según el versículo 25, esto significa que él se revelará en su verdadero carácter satánico y volteará toda la ley y orden existente a favor de él. Todo va a ser a favor de él. Después que la bestia ha maltratado, ha matado, ¿dónde voy, hermanos? Después que la bestia ha matado a la que está vestida de escarlata, van a ver ustedes cuál es la vestida de escarlata. Vamos a Apocalipsis 17:16. Apocalipsis 17:16. Léelo. Y los 10 cuernos que viste es la bestia. Estos aborrecerán a la ramera. ¿Quién es la ramera? Roma. Roma, o católica. Sí. Y la dejará desolada Y y desnuda. desnuda, y Comerán sus carnes. devorarán sus Sí. carnes y la quemarán con fuego. Muy bien. Porque Dios... No, ahí, solo ahí. Vamos a decir. Como resultado de todo esto vendrá una anarquía y una gran confusión típica del imperio del anticristo, cuyo fin será el golpe de la piedra cortada sin manos. ¿Se recuerdan del golpe de la piedra que vimos en la estatua al principio de la Nabucodonosor? Esa piedra, ¿quién es? Es Jesucristo, ¿se recuerdan? Esa piedra va a derribar la estatua. Esa piedra cortada va a derribar la estatua. En otras palabras, ¿quién es el que viene? Esa piedra va a derribar todo lo que el anticristo ha dicho, todo lo que ha confundido, todo lo que ha engañado. Va a dar a conocer, va a sacar a la luz la mentira del anticristo. Cuando Jesucristo venga, va a aparecer, hermanos, y va a revelar la veracidad del anticristo y toda su mentira. Entonces, la escena es del gran juicio, no del trono blanco de Apocalipsis 20, 11, 15. Sí, sino el juicio de las naciones.
Que este es un juicio diferente, hermanos. Me gustaría que en casa usted pudiera comparar tanto el trono que está en Apocalipsis 20:15, solo para que usted pueda entender lo que estamos explicando, porque en la manera que estamos hablando cronológicamente usted está entendiendo. Ahorita usted está captando cómo va a ser el futuro. Entonces es necesario que usted en su casa examine Apocalipsis 20:11 y lo compare con Mateo 23:31 y todas esas citas que están ahí, porque inclusive la de Jeremías es tremenda, hermanos, para entender lo que va a pasar en ese momento del juicio de las naciones, que no es nada que ver con el gran trono blanco. Entonces, el juicio desciende sobre el anticristo y su imperio. Deberíamos de leer una cita bíblica, porque ustedes es capaz que no me van a leer la cita, y entonces yo, como maestro, estoy fallando. Vamos a Apocalipsis 20:11-15, para que usted vea el gran trono blanco, la diferencia. Apocalipsis 20:11-15, 20:11. Y vi un gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco, lee. Y al que estaba sentado en él, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto quiere decir, hermano, de que cuando dice que van a ser puestos de pie en el gran trono blanco, grandes y pequeños, ahí van a estar los justos también puestos de pie. ¿Entienden? Por el gran trono blanco todos vamos a pasar. El que muere, por ejemplo, en Cristo ahora mismo, va para el paraíso, pero va a ser llamado al gran trono blanco. Vamos a comparecer todos ante el gran trono blanco. Y ahí es donde va a decir el Señor, cuando venga un creyente, si ve que estás en el libro de la vida, Él va a decir: ven, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo. Pero esos son los que van a ser levantados en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Estos para todos, para todos. Para todos los que están en el paraíso van para allá también. Los que están en el infierno van a ser colocados también ante el gran trono blanco. Todo el mundo va a estar ante el gran trono blanco y va a comparecer ante el Señor, y se van a abrir los libros. Y lo que pasa es de que en los libros, hermanos, va a estar el nombre de aquellos que aceptaron a Jesucristo. Por eso es que nosotros, cuando predicamos este evangelio, predicamos de que la persona que acepta a Jesucristo, en el momento que acepta y se entrega a Jesucristo, su nombre es inscrito en el libro de la vida. ¿Están entendiendo? Porque cuando uno se entrega al Señor, hermanos, y la sangre de Cristo es vertida en tu cuerpo, y tú crees de que, ¿verdad?, esa sangre te limpia y te purifica, te limpia de todo pecado, tú eres libre de pecado, y tú ya no eres un pecador. Ya ustedes son santos, hermanos. Ustedes se convierten en santos. Nos convertimos en santos. ¿Por qué? Porque somos vistos a través de la sangre de Jesucristo. Entonces nosotros ya no somos más pecadores. Nos convertimos en hijos, en herederos, pueblo del Señor, nación santa, linaje escogido. Somos diferentes. Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Están entendiendo? Porque el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Bueno, ese es el juicio del gran trono blanco. Ahora vamos al juicio de las naciones, que es otra cosa totalmente diferente. Vamos a Mateo 25:31. Vamos a leer solo una cita, pero usted en su casa léalas todas, porque ya ahorita nos van a sacar. Mateo 25:31. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará ¿sobre qué? Sobre el trono de su gloria. Eso es cuando ya él venga con su iglesia. Vengamos todos ya con él. Entonces va a ser el juicio de las naciones. Él ni siquiera va a levantar una mano, y todos los enemigos de Israel van a ser consumidos.
derribados, destrozados, eliminados. Ese es el juicio de las naciones. Todas las naciones que se unieron en contra de Israel van a ser fulminadas. Va a ser cuando el Señor venga como león, como el león de la tribu de Judá. ¿Ya están entendiendo? Y ahí ya venimos todos, los que hemos estado escritos en el libro de la vida, venimos a pasar el milenio aquí a la tierra, a gozarnos con Él, a ser reyes y sacerdotes. Dios les bendiga, hermano. Amén. ¿Entendieron, verdad, hermanos? Sí, Señor. Eso es lo importante. Los 7 años del gentilismo, dando cumplimiento así a la profecía de Jesús en Juan 5:43. Leamos Juan 5 solo para que entendamos lo que estamos hablando. Juan capítulo 5, verso 43. Y yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a aquel recibiréis. Oiga. ¿Ya entendieron esa parte? Léelo en la versión tuya, César. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Está hablando del anticristo. Ya se dan cuenta. Van a recibir, según ellos, que él va a ser el Mesías. Y no, porque recuerden que hay un pacto entre el hombre de perdición y el pueblo de Israel. Entonces a un principio van a pensar que es el Mesías. Pero luego se darán cuenta. Vamos, sigamos, dando cumplimiento a la profecía de Jesús en Juan 5:43. Después de 3 años y medio de paz con ellos, porque va a haber una paz falsa. La Biblia lo dice, sí o no. Y van a decir paz y seguridad. Entonces cuando digan paz y seguridad va a venir sobre ellos destrucción repentina. El anticristo se levantará y se volverá en su contra de una manera ¿qué? Horrible. Porque ellos rehusarán darle culto como su Dios. Vamos a 2 Tesalonicenses 2:4. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Oiga, qué tremendo. Luego, de inmediato seguirá el cumplimiento de Mateo 25:15. Vamos a Mateo. 25:15, 24, 25:15. Léelo. Aún le dio 5,000 monedas. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000. A cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. Sí. ¿Sigo? Seguí hasta el 24. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Hasta ahí. Vamos ahora a Jeremías 37. Después nos vamos a relacionar. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será Los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto quiere decir, hermano, de que cuando dice que van a ser puestos de pie en el gran trono blanco, grandes y pequeños, ahí van a estar los justos también puestos de pie. ¿Entienden? Por el gran trono blanco todos vamos a pasar. El que muere, por ejemplo, en Cristo ahora mismo, va para el paraíso, pero va a ser llamado al gran trono blanco. Vamos a comparecer todos ante el gran trono blanco. Y ahí es donde va a decir el Señor, cuando venga un creyente, si ve que estás en el libro de la vida, Él va a decir, ven buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo. Pero esos son los que van a ser levantados en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Estos para todos, para todos. Para todos los que están en el paraíso van para allá también. Los que están en el infierno van a ser colocados también ante el gran trono blanco. Todo el mundo
va a estar ante el gran trono blanco y va a comparecer ante el Señor y se van a abrir los libros. Y lo que pasa es de que en los libros, hermanos, va a estar el nombre de aquellos que aceptaron a Jesucristo. Por eso que nosotros cuando predicamos este evangelio, predicamos de que la persona que acepta a Jesucristo, en el momento que acepta y se entrega a Jesucristo, su nombre es inscrito en el libro de la vida. ¿Están entendiendo? Porque cuando uno se entrega al Señor, hermanos, y la sangre de Cristo es vertida en tu cuerpo, y tú crees de que, ¿verdad?, esa sangre te limpia y te purifica, te limpia de todo pecado, tú eres libre de pecado. Y tú ya no eres un pecador. Ya ustedes son santos, hermanos. Ustedes se convierten en santos. Nos convertimos en santos. ¿Por qué? Porque somos vistos a través de la sangre de Jesucristo. Entonces nosotros ya no somos más pecadores. Nos convertimos en hijos, en herederos, pueblo del Señor, nación santa, linaje escogido. Somos diferentes. Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Están entendiendo? Porque el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Bueno, ese es el juicio del gran trono blanco. Ahora vamos al juicio de las naciones, que es otra cosa totalmente diferente. Vamos a Mateo 25:31. Vamos a leer solo una cita. Pero usted en su casa léalas todas, porque ya ahorita nos van a sacar. Mateo 20, lobo. Grecia, el leopardo. Alemania y Australia, el águila con 2 cabezas. Águila. México, la serpiente y el águila. Esta tiene 2. La tercera bestia, ¿cuál es? El leopardo. Que este representaba a Grecia y sus 4 alas significa su progreso ligero. Es un hecho histórico. Tenemos también Alejandro el Magno, interpretando, podríamos decir, al leopardo, porque Alejandro el Magno era rápido para hacer sus conquistas, y él aparecía sorpresivamente. Dice, ligeros y bien disciplinados. Estos vinieron al mundo civilizado en sus días como un leopardo. Los ejércitos griegos asaltaban a la gente de repente e inesperadamente sobre su presa, venciéndolos pronto. Las 4 cabezas del leopardo representan, oigan, 4 divisiones del imperio de Alejandro: Egipto, Siria, Macedonia y Asia. Esto está hablando en ese tiempo, no en nuestro tiempo. Las cuales llegaron a existir después de la muerte de Alejandro. La 4ª bestia, ¿cuál era? Dice, Daniel ve la 4ª bestia espantosa y terrible. Tenía 10 cuernos, que eran 10 reyes. Estos reyes son gobernantes de 10 reinos, en los cuales se dividirá al final el imperio, ¿qué? Romano. No es que el libro esté diciendo que de Roma va a venir la bestia, hermanos, no. Sino que está sugiriendo de que probablemente salga de estos 10 reinos que van a ser origen de Roma. Puede ser impulsados por Roma también. Por ejemplo, hay un caso que está pasando ahora mismo en el mundo, que pareciera que es Roma que lo está empujando, pareciera. Fíjese, la guerra en Colombia entre la guerrilla y el gobierno no se ha podido dar, siempre pasa algo. Ahora vino el Papa y fácil, ya dieron fecha de la paz. Y dijo el presidente de Colombia que si el Papa se esforzara un poco más, él puede ser el gran mediador, a modo de que la paz sí en realidad se dé. O sea, ¿quién es el objeto impulsador en la paz? El Papa, simbolizado, ¿verdad?, representando aquí a Roma. Entonces, lo que quiero decir es de que la palabra se está cumpliendo. Lo que nosotros tenemos que estar es despiertos a lo que está pasando y darnos cuenta que esto para nosotros no tiene que ser nuevo, la palabra ya lo está diciendo. Entonces, estas cosas no nos deben de extrañar. Yo les conté a ustedes en la clase pasada cómo el ecumenismo está siendo liderado ahora por el Papa y cómo él hizo la oración. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Qué lindo. Eso no ha pasado. Eso va a pasar.
Es lo que estoy diciendo escatológicamente. Entonces, es importante que cuando estemos leyendo y aprendiendo respecto a Daniel, hermanos, podamos ver estas tres partes. Lo que pasó en Daniel, lo que pasó en Jesucristo proféticamente, y lo que va a pasar escatológicamente en el futuro, lo que no ha pasado todavía, lo que acabamos de leer. Leamos ahora Salmos, capítulo 12, verso 5, porque yo quiero enseñarle a ustedes las tres partes. Por eso digo que estas partes no las podemos obviar. Lástima que esta clase dura tan poco, hermanos, porque lo que pasa es que hay tanto que uno debe de aprender y uno debe saber. Que los versículos bíblicos uno no los entiende a veces porque no los examinamos, no los estudiamos detenidamente. Pero aquí podemos ver estos tres movimientos. Lo que pasó en aquel tiempo, lo que pasó en Jesús y lo que va a pasar en el futuro. Podemos ver claramente en la palabra estos tres movimientos que son totalmente diferentes. Entonces Salmos 12:5 dice: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor. Yo pondré en salvo al que el impío en... Esta versión es muy extraña. Al que por ello suspira. Exactamente. Esta versión dice cosas tan extrañas. Dice, Sí, yo pondré en salvo al que impío enlaza. O sea, está muy complicada. La Reina Valera 1960. Sí, no, esta yo la voy a botar. Voy a poner otra. El teléfono. Salmo 102, Salmo 102, hermanos. Salmo 102. No, Verso 22. Salmo 102 y 13, 22. Es importante que lo leamos. Salmo 13, 22. Te levantarás y tendrás misericordia de Sion, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Ahora, permítame un momentito. Sion, ¿qué es Sion? Sion. ¿Quién sabe qué es Sion? Es el monte del Señor. Monte de Sion. Monte de La Sion. ciudad de Dios. ¿Y dónde está ese monte? En la ciudad de Dios. Está en el mero centro de Israel. O sea, cuando habla de Sion, ¿está hablando de dónde entonces? Jerusalén. De Israel. Sigue leyendo, Valo, sigue leyendo, por favor. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Sí. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová. ¿Quién va a temer? Marcando. Marcando. Y si usted no se... Esto no para. Ah, ok. Lleva Démosle, entonces. 38 minutos. Es más, me queda aquí. Nos queda entonces, hermanos, vamos cronológicamente. Quiero que vayamos, dice al anticristo. Dice, en los últimos días de los gentiles. O sea, ya ahora, en el tiempo en que estamos, el anticristo tomará la dirección política de los 10 reyes, que equivalen, hermanos, a los 10 dedos de los pies de la estatua. Quiere decir en los tiempos finales, cuando se erija la otra estatua, que contribuirán en el imperio romano restaurado. Vamos a Apocalipsis 17, 12, 13, para ir cronológicamente. Apocalipsis. Capítulo 17, versos 12 y 13. Amén. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Muy bien, sigue leyendo hasta el 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ah, muy bien. Fíjese, esto va a ser esto no ha pasado. Tengo que ser claro con ustedes. Esto no ha pasado, esto viene en el futuro. Entonces, el reino de los 10 dedos es la primera bestia, según Apocalipsis. Hay que notar su naturaleza, que es una fusión del leopardo y el oso. Y el león, una combinación de características de Grecia, Medo-Persa y Babilonia. La influencia de este imperio romano restaurado será mundial en su alcance, según Daniel 7:23. Vamos a Daniel ahora, solo para que lo entendamos, porque esto está muy confuso, pero si vemos la cita bíblica lo vamos a entender. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Desmenuzará, puede ser también despedazará. Oigan una cosa, en esta parte
Daniel y Juan tuvieron la misma visión. Fíjese cómo Dios a los dos les reveló lo mismo. Aquí está hablando Daniel escatológicamente también de lo que va a pasar en el futuro, como lo hizo Juan. Y será gobernado por una figura de gran control político, comercial y religioso. Fíjese, este va a tener los tres poderes. Identificado como el anticristo. Él será amistoso con los judíos sionistas. ¿Por qué dice sionistas, hermanos? Los que están en Israel. Muy bien. Sionistas quiere decir de Sión. Los judíos sionistas en Palestina. Y Darío, sin darse cuenta que era una trampa para Daniel, la firmó. Porque Darío, a pesar de todo lo que se decía de Daniel, aunque a pesar de todos los chismes que le llevaban de Daniel, Darío amaba a Daniel. Y él veía de que en Daniel había un hombre de bien, un hombre que en todo lo que tocaba había bendición. Entonces, él veía que era un buen elemento para él tenerlo en el gobierno y él lo dejó en ese puesto. Y a pesar de todas las manos, cuando alguien quiere algo en contra de uno, fíjense que se van a quejar de uno, dicen cosas malas de uno. A mí muchas veces me han querido quitar de mí. Yo tengo un puesto en la compañía, gracias al Señor, que no lo tiene ni el hijo del jefe. Pero muchas veces a mí me han querido botar de mi puesto, porque vienen y hablan en contra mía, ¿verdad? Pero el Señor siempre nos protege. Entonces el Señor siempre nos libra a nosotros. Entonces siempre la gente que está en otra posición quiere perjudicarlo a uno. Pero fíjense que los hijos de jefe no tienen, en el caso mío, no hacen lo que yo hago ni ganan lo que yo gano. O sea, el Señor me ha bendecido a mí de tal forma que me ha llevado a ese lugar. Pero entonces la gente que está abajo de uno siempre está queriendo inventarse cosas para uno ser destruido. Y ese era el caso de Daniel. Ellos querían, hermanos, y muchas veces fueron donde Darío, para que lo sacara del puesto. Pero Darío amaba a Daniel. Bien, la situación está que se firmó la ley. Ya firmada la ley, 30 días después había que ser ejecutada la ley. Y en efecto, hermanos, al empezar la ley, el primer día que empezó la ley, ya ellos señalaron a Daniel y le dijeron: mira, hay un hombre que no se arrodilla ante tu imagen, no te da pleitesía, no te da honra. Entonces es digno de muerte. Y así fácil. Llevaron a Daniel al foso de los leones, hermanos. Y miren que esos leones eran hambrientos. Porque lo que pasaba con esos leones, hermanos, es de que los agarraban en la selva, de esos leones salvajes. Y entonces a los leones los traían para que estos sirvieran como boca criminal, porque ellos eran los que mataban a todos los que desobedecían. Al que desobedecía lo tiraban al foso de los leones, ya sea cualquier delito que cometieran, lo tiraban al foso de los leones. También otra cosa para que eran usados los leones era para cuando estaban en el Coliseo, se comían a la gente enfrente de todos, hermanos. Se comían a los que desobedecían la ley, o cualquier cosa que pasaba, utilizaban a los leones. Así que los leones, hermanos, siempre estaban hambrientos porque nunca les daban de comer. Y lo que les daban era a alguien que en algún momento dado se equivocaba y no cumplía la ley, lo tiraban al foso de los leones. Bien, entonces... que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Ajá. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia, que después de ser herida a espada revivió. Se le permitió infundir vida a las imágenes de la primera bestia, para que hablara y mandara a matar a quienes no adoraran la imagen. Además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, pues es número de ser humano, 666. Ahí está. En este tiempo que el anticristo tratará de cambiar los tiempos y las leyes que le fueron encomendadas según el versículo 25, esto significa que él se revelará en su verdadero carácter satánico y volteará toda la ley y orden existente a favor de él. Todo va a ser a favor de él. Después que la bestia ha matado,
¿dónde voy, hermanos? Después que la bestia ha matado a la que está vestida de escarlata, van a ver ustedes cuál es la vestida de escarlata. Vamos a Apocalipsis 17, 16. Apocalipsis 17, 16. Léelo. Y los 10 cuernos que viste es la bestia. Estos aborrecerán a la ramera. ¿Quién es la ramera? Roma. Roma, o católica. Sí. Y la dejará desolada Y y desnuda. Y comerán sus carnes. devorarán sus Sí. carnes y la quemarán con fuego. Muy bien. Porque Dios... No, ahí, solo ahí. Vamos a decir. Como resultado de todo esto vendrá una anarquía y una gran confusión típica del imperio del anticristo, cuyo fin será el golpe de la piedra cortada sin manos. ¿Se recuerdan del golpe de la piedra que vimos en la estatua al principio de la Nabucodonosor? Esa piedra, ¿quién es? Es Jesucristo, ¿se recuerdan? Esa piedra va a derribar la estatua. Esa piedra cortada va a derribar la estatua. En otras palabras, ¿quién es el que viene? Esa piedra va a derribar todo lo que el anticristo ha dicho, todo lo que ha confundido, todo lo que ha engañado. Va a dar a conocer, va a sacar a la luz la mentira del anticristo. Cuando Jesucristo venga, va a aparecer, hermanos, y va a revelar la veracidad del anticristo y toda su mentira. Entonces, la escena es del gran juicio, no del trono blanco de Apocalipsis 20, 11, 15. Sí, sino el juicio de las naciones. Que este es un juicio diferente, hermanos. Me gustaría que en casa usted pudiera comparar ¿qué significa la tempestad? Guerra mundial. Guerra mundial, muy bien. Cuando usted lea en la palabra del Señor respecto al mar, son guerras, ¿ok? No, tempestad. O tempestad, sí, la tempestad, pero no. La tempestad significa una gran guerra mundial. Cada una de las bestias que salen del mar es un reino con poder mundial. Las bestias de este capítulo significan o representan ¿qué? Los metales de la estatua que vimos en la primera parte de Nabucodonosor, en el capítulo 2. Esto son las naciones de Babilonia, los medopersas y también Grecia y Roma. O sea, lo mismo. Es como un paralelismo. Dice, cada guerra mundial trae por consecuencia otro reino bestial. Este es un cuadro que Dios nos da en el gobierno del hombre que se puede identificar como bestial, rapaz, cruel, sanguinario, listos a despedazarse, ¿qué? Unos a los otros sin misericordia. Esta es una guerra campal. Sí. Vamos a Salmos 49, 12 solo para tener una referencia. Salmos 49, verso 12. Dice, mas el hombre no permanecerá en honra. ¿Es semejante a qué? A las bestias que son ¿qué? Que perecen. Que son cortadas, son eliminadas. Entonces las naciones modernas y sus símbolos. Dice, debemos notar cómo las naciones del mundo adoptaron la forma, fíjese, inconscientemente característica que ya Dios les había dado. ¿Cómo es de que, hermanos, estas naciones mundanas, sin darse cuenta de la Biblia, hermanos, estas escogieron a estas bestias como representación? Por ejemplo, dice el libro de que en realidad esto pasa, hermanos, nunca ninguna nación ha escogido a la paloma, que significa paz. Nadie la tiene de su símbolo. Nadie la escogió como dice, ay, yo voy a usar la paloma para mi bandera. En otro país. Ninguno. Todos usan bestias horrorosas o demasiado fuertes bestialmente, sí, dando indicio de poderío, dando a entender que no hay otra que sea más poderosa que esa. La característica de cada característica de cada país. Por ejemplo, pero fíjense que en Guatemala sí hay un ave muy bonita, que el quetzal, que ese no es un ave, ese podríamos decir que es el símbolo de en Guatemala, pero al menos es un ave. Nosotros tenemos un toro ¿La de acá atrás? el turquoise. Es que nosotros no somos guerreros. No. El turquoise. ¿El toro vos? El ave nacional. Oigamos, la primera bestia. ¿Y el chismullo? La primera bestia en la visión de Daniel, ¿qué es? Sí. Apunte que eso, subraye lo que eso viene en el examen. ¿Cómo va a decir? La primera bestia ¿Cómo dijo que dijo? en la visión de Daniel, este gran evento. Entonces me gustaría, ¿quién quiere leer Salmo 22, 21? Así rápidamente. 22, 21. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. El búfalo es otro de los animales que vienen.
Mateo 27, 66. ¿Qué os parece? Mateo Es luego de muerte, ¿no? 27, 66. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Sellando ¿Ya que la sellaron también? sellando la piedra. Pero ellos la sellaron diferente. Ahora, vamos a 1 Pedro 5, 8. Vamos a ver si yo lo encuentro primero que ustedes. Primera de Pedro 5, 8. 5, 8. ¿Quién lo encontró? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muy bien. Ahora Hechos 2:24. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese detenido por él. Exactamente. Hablando de la muerte, ¿verdad? Tanto de Jesús como también de Daniel. Bien, entonces la aplicación dispensacional en este versículo 14 es que Dios está orando hasta ponerse el sol de los tiempos de los gentiles para librar al hombre de la condenación y a la nación de Israel. Hablando, como le dije, en el futuro. La sombra típica dice de la preservación de la nación de Israel, mientras están desparramados entre todas las naciones, porque los judíos ahora mismo están desparramados por todos lados del mundo. Desparramados entre las naciones durante el tiempo de los gentiles. Entonces dice, en el cuadro profético maravilloso de la resurrección de Israel, que tendrá lugar en el cumplimiento de la plenitud de los tiempos de los gentiles, según Romanos 11:25, leámoslo, solo para que tener una base bíblica. Romanos 11:25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que la ceguedad en parte aconteció en Israel, para que entre tanto entrase la plenitud de ¿qué? De los gentiles. Vamos a Ezequiel 37:11. Ezequiel. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Se postró ante la imagen. En todos los lugares donde él iba se postraba ante la imagen, en total rebelión a lo que dice la palabra. Quiere decir de que al Dios del cual él está hablando no es nuestro Dios. Y dijo que Jesucristo humanamente había fracasado en la cruz. En otras palabras, vemos que de sus palabras, él dice cosas heréticas totalmente. Como por ejemplo, hermano, dice la Biblia que, fíjese, dice la palabra del Señor que en los últimos días, este hombre de perdición se va a dar a conocer. Y entonces, el Papa acaba de promulgar. Es como un falso profeta. Sí, que ahora ya van a poder perdonar a las mujeres que hayan abortado. Dando a entender que el que perdona en sí es el Papa y no Dios. No es por medio de la sangre de Jesucristo, es por medio de hombre. Otra cosa herética totalmente en contradicción a la palabra del Señor. Hermanos, porque nadie viene al Padre si no es por mí. No lo dice así la palabra. Aleluya. ¿Y cómo un hombre va a decir de que ahora ya vamos a dar autorización para que todos los curas puedan perdonar a las que aborten? Dígame si él con su propia boca no está revelando su naturaleza. Su naturaleza pecaminosa. Sutilmente, pero Sutilmente. No, y es una naturaleza en abierta rebelión a la palabra del Señor. Y las naciones le aplauden. Y entonces dice la palabra, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea, hay que tener revelación de parte de Dios. Yo me enojé tanto, hermanos, cuando una hermana me dijo a mí, hace poco, se subió al carro, que quería que le diera un rayo, yo le di un rayo. Y lo primero que me dijo al subirse al carro,
ay hermano, ese papa sí me gusta, qué bonito habla. Y yo me llené de una ira, hermano. Bruta le dice. No sé, me puse hasta rojo de la cara, de coraje. La ignorancia, hermano. Ahí donde dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Ignorancia. Hermano, esa hermana cuando yo le dije todo lo que le dije, se bajó más corriendo que andando. Casi se tira el carro. Ya le va a ir. Hermano, porque recibió de parte del Señor. Yo le hablé, pero yo sentía que no era yo que estaba hablando, era el espíritu y ese coraje que yo tenía encima. Era un celo ministerial. Ella le gustó bien lo que él hablaba. Dice, Daniel ve la cuarta bestia espantosa y terrible, tenía 10 cuernos, que eran 10 reyes. Estos reyes son gobernantes de 10 reinos en los cuales se dividirá al final el imperio, ¿qué? Romano. No es que el libro esté diciendo que de Roma va a venir la bestia, hermanos, no. Sino que está sugiriendo de que probablemente salga de estos 10 reinos que van a ser origen de Roma. Puede ser impulsados por Roma también. Por ejemplo, hay un caso que está pasando ahora mismo en el mundo que pareciera que es Roma que lo está empujando, pareciera. Fíjese, la guerra en Colombia entre la guerrilla y el gobierno no se ha podido dar, siempre pasa algo. Ahora vino el Papa y fácil, ya dieron fecha de la paz. Y dijo el presidente de Colombia que si el Papa se esforzara un poco más, él puede ser el gran mediador, a modo de que la paz sí en realidad se dé. O sea, ¿quién es el objeto impulsador en la paz? El Papa, simbolizado, ¿verdad? Representando aquí a Roma. Entonces, lo que quiero decir es de que la palabra se está cumpliendo. Lo que nosotros tenemos que estar es despiertos a lo que está pasando y darnos cuenta que esto para nosotros no tiene que ser nuevo, la palabra ya lo está diciendo. Entonces, estas cosas no nos deben de extrañar. Yo les conté a ustedes en la clase pasada cómo el ecumenismo está siendo liderado ahora por el Papa y cómo él hizo la oración en la zona cero, les dije, ¿no? Con todos los elementos. Estaba ¿quién? Para empezar, los musulmanes estaban ahí. Ahí estaba el califato, o sea, el representante principal de los judíos, estaba ahí. Había representantes de los mormones, había representantes de los testigos de Jehová, habían 7 religiones congregadas ahí. ¿Y los evangélicos también? No estaban los protestantes, gracias al Señor que no estaban ahí. No estaban. Porque el que hubiéramos visto como un anatema. Porque hermanos, el siervo del Señor, el hombre de Dios auténtico, recibe revelación de parte de Dios. Nosotros no nos podemos parar en el mismo púlpito donde se para el diablo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Sí. Y esa oración que hizo el Papa, fíjese, la hizo invitando a todas las naciones a unirse para adorar a un mismo Dios, según él. Pero el Dios a quien él está profesando, fíjese, no es el Dios de los cielos. Recuérdese de que también creo que ya se los dije. La primera bestia en la visión de Daniel, ¿qué es? Sí. Apunte que eso, subraye lo que eso viene en el examen. ¿Cómo va a decir? La primera bestia. ¿Cómo dijo que dijo? En la visión de Daniel ¿Dónde está eso? es un león, donde dice la primera bestia. Un águila. Oh. Un león con alas de águila, ¿verdad? Un león que tiene alas de águila. Esta representa, oigan, al rey de las bestias y de las aves. Babilonia la poderosa, reina de las naciones. Las alas simbolizan ¿qué? El progreso. Y cuando dice le arrancaron las alas, habla de su caída y su destrucción al final de su historia. Vamos a la segunda bestia. La segunda bestia es el oso, con 3 costillas en su boca y con un lado más alto que el otro, que se le mandó a levantarse y devorar mucha carne. Representa al imperio medo-persa. Dese cuenta, hermanos, de que estas bestias significan lo mismo que la estatua, lo que estábamos diciendo. Sí. El imperio medo-persa, sucesor de Babilonia en el gobierno mundial. El oso es un animal poderoso, lento,
que aplasta su presa, que se caracteriza por los medopersas, sus victorias. Bueno, representa todo lo que hizo esta nación medopersa. Tenemos, por ejemplo, a Jerjes. ¿Quién es Jerjes? Jerjes, este fue el rey de Babilonia, con un gran poderío. Se cree que Jerjes mandaba un ejército de 2,5 millones cada vez que él iba a combatir. Imagínense quién iba a frenar un ejército de 2,5 millones de soldados entrenados. No había ejército que los detuviera. Los aplastaba. Los aplastaba. Solo Estados Unidos. Y otros generales persas mandaban ejércitos de gran fuerza numérica. El lado más alto en la visión del oso simboliza la preponderancia del elemento persa sobre el medo, y las 3 costillas representan la alianza triple entre Libia, Babilonia y Egipto, la cual fue destruida por el oso y su fuerza, hablando de Jerjes. Entonces aquí nos da, por ejemplo, la nación de China. Su emblema es el dragón. Rusia, el oso. Entonces, aquí vemos que en verdad estas naciones han utilizado ya emblemas que ya la Biblia les había escogido. ¿Ya se dan cuenta? Gran Bretaña, fíjense que es uno de los máximos poderes, porque Gran Bretaña es, hermanos, una potencia. Fue. Todavía Gran Bretaña es una gran potencia. Todavía no. Entonces, fíjense, Gran Bretaña, ¿cuál es su símbolo? El león. El león. Italia, y es una naturaleza en abierta rebelión a la palabra del Señor. Y las naciones le aplauden. Y entonces dice la palabra: el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea, hay que tener revelación de parte de Dios. Yo me enojé tanto, hermanos, cuando una hermana me dijo a mí, hace poco, se subió al carro, yo quería que le diera un rayo, yo le di un rayo. Y lo primero que me dijo al subirse al carro: ay, hermano, ese papa sí me gusta, qué bonito habla. Y yo me llené de una ira, hermano. Bruta le dice. No sé, me puse hasta rojo de la cara, de coraje. La ignorancia, hermano. Ahí donde dice la palabra: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hermano, esa hermana, cuando yo le dije todo lo que le dije, se bajó más corriendo que andando. Casi se tira el carro. Ya le va a ir. Hermano, porque recibió de parte del Señor. Yo le hablé, pero yo sentía que no era yo que estaba hablando, era el Espíritu, y ese coraje que yo tenía encima. Era un celo ministerial. Ella le gustó bien lo que él hablaba. Hasta espuma me salía la boca cuando estaba hablando de la hermana. Hasta le secó la boca. Tráigame agua, decía el hermano. Hermano, que no podemos concebir que el pueblo esté tan ciego. Entonces yo me doy cuenta que sí, en verdad, hay necesidad de predicar este evangelio de lo que está pasando, porque la gente está dormida. Mucha gente dormida, no sabe lo que está pasando, no sabe en el mapa bíblico, no sabe en qué momento estamos. Están perdidos en una letanía, que no saben el reloj bíblico en qué nivel estamos. Hay que estar prestos, que dice la Biblia, aún los escogidos van a ser engañados. Entonces nosotros tenemos que estar prestos, hermanos, y tenemos que estar celosos de las cuales del Señor, para que nadie nos engañe. Bien, entonces, la cuarta vez tenía 10 cuernos, que eran 10 reyes. Estos reyes son gobernantes de 10 reinos, en los cuales se dividirá al final el imperio romano. El cuarto, el pequeño, el hombre de perdición, el imperio romano. Apocalipsis 17, 12, 13. El anciano de días, que representa al Dios omnipotente. No estamos sugiriendo que el anticristo es el papa de Roma, ni el papado, porque ambos existían ya antes de la destrucción del imperio romano. Entonces, dice que la iglesia del Nuevo Testamento, sino que son los santos de la